3:34 minutos, son 12 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, Sol 106.5, República Dominicana, libre de violencia. Con nosotros está, a propósito, la licenciada Nilka Castro, psicóloga clínica, especialización en violencia de género, neurociencia aplicada a la educación, y es del equipo de la Fiscalía del Distrito Nacional en el Departamento de Atención a Sobrevivientes de la Violencia. Y vamos a hablar sobre todo este tema y en particular sobre cómo educar, cómo combatir estereotipos, cómo afrontar un tipo de cultura machista, que es si no una particularidad, pero un fuerte acento en la cultura de la República Dominicana. Licenciada, buenas tardes, bienvenida a Sol de la Tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno compartir con con ustedes estas reflexiones. El concepto primero breve de violencia y sobre todo la violencia expresada hacia la mujer, la violencia en sentido general y la que se expresa contra la mujer. Mira, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que en el núcleo de la violencia está el poder y que hay o una intención o un efecto de daño. Entonces, en esa intención y en ese efecto de daño por el ejercicio del poder es que se da la violencia. Entonces, cuando vamos a educar una sociedad, tenemos que tener en cuenta ese elemento, porque si yo quiero desconstruir la violencia, entonces yo quiero ver cómo es que vamos a mostrar el ejercicio del poder, que es el núcleo de la violencia, y que se expresa a través de los mecanismos de control. ¿Cómo se expresan los mecanismos de control, por ejemplo, en la educación? ¿Qué es lo que vemos? Que muchas veces en la familia, cuando a los niños y a las niñas la vamos a corregir o una acción, nos olvidamos cuál es el objetivo de la acción. El objetivo se supone que es formativo, no es punitivo. O sea, no es que yo te quiero penalizar, yo quiero que tú aprendas para que te comporte de una manera adecuada. Entonces, si yo quiero que tú aprendas, yo tengo que poner una serie de habilidades, desarrollarla en el proceso para que tú las fortalezcas. ¿Cómo cuáles habilidades? La reflexión, el pensamiento crítico, tengo la toma de decisiones, la negociación. Entonces, ahí mismo, licenciada, en la educación dominicana, cuando se golpea a un niño, 1 año, año y medio, 2 años, para que no haga eso, te dije que no cogiera él, y se le da, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque lo que pasa es que se piensa que a través del dolor es que vamos a corregir la conducta, pero si yo he aprendido con dolor, cuando yo me enfrente a una situación donde yo tengo que resolver un conflicto, yo voy a pensar que al otro también yo le tengo que generar dolor. Exacto. Y eso es parte de lo que está en el núcleo de la violencia. Porque yo pienso que la gente cambia cuando yo la coerciono o cuando yo la someto. Yo ejerzo violencia sobre ti y entonces usted la ejerce sobre otro. Porque he aprendido que esa es la manera de resolución del conflicto. Entonces, licenciada, la violencia, cuando corregimos a nuestros hijos, hablándole duro, manoteándolo, como bien señala Cristian, lo que estamos haciendo es reproduciendo la violencia. Estamos normalizándole la violencia. Enseñándole que la violencia es un método. Sirve para corregir. Es un método de resolución del conflicto. Es lo que enseñamos en ese momento. Ahora, entonces, visto como Estado, el Estado dicen que es la violencia organizada. La violencia estructural. Estructural y organizada. Entonces, y nos enseñan y nos muestran y nos educan y nos dicen y asimilamos eso. Ya, aunque abordemos nuevamente lo relativo a la familia y la educación, pero desde el punto de vista de esa estructura del Estado y lo que nos dicen hasta en nuestra Constitución, ¿cómo se van reforzando ahí los elementos de la violencia y qué hacer para ir desmontando esto, siguiendo como un Estado organizado? Ok, ¿en cuáles elementos constitutivos por lo menos me puedes poner un ejemplo para poder ampliar? Bueno, nosotros hemos avanzado un poquito más hacia lo que ahora llamamos medida de coerción, a propósito de hechos de estos días que te encierro. Y aunque
es la última de las medidas de coerción. Todavía en esa mentalidad que tenemos todos, queremos ver al otro preso y el juez los fiscales lo piden, el juez lo hace y nos sentimos bien cuando está preso. Pero hay sociedades que todavía utilizan métodos de golpear, de matar, legalmente matar o ilegalmente matar, reprimir, torturar. Y eso se asimila como formas de contener al que roba, al que delinque, al que mata. Incluso Talión todavía está presente en muchas sociedades. Claro, esa es una parte de lo que hace que la violencia se perpetúe. O sea, si yo utilizo la violencia como una forma de corregir un mal, ¿entiendes? Le estoy diciendo a esa persona, no le estoy enseñando a que corrija el mal, sino simplemente le estoy haciendo que sufra el dolor y que sufra la penalidad de su acción. Ese tema se materializa en el caso de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en nuestro país se abordó el tema para contrarrestar esta ola que hubo hace algunos años que comenzó a impactar a esta sociedad y comenzó a llamar la atención, aumentando la pena a los responsables del femicidio, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora los muchachos se matan. ¿A quién le meten los 20 años al muerto? Los 30 años, los 40 años. Está pasando ese tema que usted refiere es digno de que la sociedad lo asuma con cierto criterio científico. Yo creo de la conducta del ser humano. ¿Cómo impacta esta 40 años de cárcel para un crimen? Y 40 años de cárcel sin hacer nada, como son muchos de los sistemas carcelarios. Vemos que los sistemas no, pero que hay muchos sistemas carcelarios hoy modernos donde el individuo sale reformado. Hace nada, hay muchos que hacen nada. No, hay muchos que no hacen nada, pero hay muchos también, por ejemplo, hay en países donde son como campos que están en las afueras de la ciudad y donde esa persona tiene una vida alejada de la sociedad, sí, pero tiene una vida que no es una vida productiva y no una vida coercitiva, sino que yo puedo decidir a qué hora me levanto, que yo puedo ir a hacer, por ejemplo, a sembrar, que yo vivo en una casita donde yo tengo mi control, mi accionar. Porque a la larga, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que el individuo que comete un delito debe pagar su pena. Pero más allá de la pena, se supone que queremos que cuando ese individuo pague a la sociedad, ese individuo por lo menos haya reflexionado y cambiado su accionar. Me gustaría un ejemplo ahí sobre un hecho que particularmente lo protesté, pero que mucha gente lo vio bien, por esa visión que tenemos de la coerción. El jovencito de 18 años que maltrató a la niña de 16 en una escuela de Santo Domingo Este. El asunto tomó ribete de escándalo, lo tratamos los medios, entonces lo llevan al tribunal y a alguien se le ocurrió 3 meses de medida de coerción. Una barbaridad, un horror. Es el de Monteplata. El caso que fue de la niña. Sí, que era un jovencito de 18 años, que agredió a la niña. Un niño que estaba criado por la abuela, la mamá se había ido, el papá. Entonces a alguien se le ocurrió, un fiscal pidió 3 meses y el juez lo hizo. Ojalá todavía ese niño esté por ahí, se pueda salvar, digo yo. Mira lo que yo digo, y es un tema que hemos trabajado mucho, tanto desde el sistema educativo como desde lo que hacemos desde la Fiscalía del Distrito. Lo que buscamos es que, por ejemplo, en el caso, un adolescente, un chico de 18 años, es un chico que todavía está en formación. Exacto. Entonces yo tengo que, para yo tomar una medida, yo tengo también que ver el proceso de desarrollo de la vida. Yo tengo que ver las capacidades que ese individuo ha desarrollado para entonces yo, en base a sus capacidades, poder ejecutar una acción que le contribuya, en vez de hacer una acción que le merme. Por ejemplo, ¿qué pasa mucho en las familias, en la sociedad y todo eso? Que cuando un niño o una niña hace algo, pensamos que no lo está haciendo, parece que de maldad. No pensamos que ese niño o esa niña lo está haciendo tal vez porque todavía no ha desarrollado esa capacidad o ese control en su conducta. Entonces, que yo tengo que ver a ese niño o esa niña en ese proceso de desarrollo en el que se encuentra, para desde ese proceso de desarrollo yo manejar la situación. Al niño yo lo debo de poner, si yo quiero que sea un individuo que reflexione, yo lo tengo que poner dentro de acorde a su edad, a que reflexione lo que hizo. ¿Qué tú piensas de eso?
¿Cómo incide? ¿Cómo eso te afecta a ti? ¿Cómo afecta al otro? Tengo que hacerlo también empático, a que no solamente se mire él o ella, sino también a que mire a quienes les rodean. En esa etapa de formación de los muchachos que usted dice que es determinante cuidarse para no inyectarle figuras vinculadas a la violencia, el sexo, ¿qué rol juega? Porque yo percibo por lo que se ve en los medios, redes sociales, el mismo acceso a la pornografía, que hay una violencia sexual. La música. Hay una violencia en el tema sexual. Muy alta. Que le llega a los muchachos demasiado, que a mí no me llegó tan joven, yo, conocí de toda esa violencia después, pero a los muchachos le está llegando muy jóvenes todo lo que implica esa violencia sexual que fácilmente se extrapola a otro tipo de manifestaciones. Corrígame si estoy equivocado. Sabemos que los jóvenes hoy en día, por el hecho de la tecnología, ¿verdad? La tecnología lo pone en contacto con un mundo al que tal vez nosotros a veces no podemos controlar, aunque tal vez queramos, pero a veces no podemos controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sexualidad es un aspecto natural de la vida del ser humano. Y desde ese aspecto natural yo tengo que hablarlo con mis hijos o con los niños, niñas y adolescentes de una manera natural. De acuerdo a su etapa de desarrollo, yo tengo que empezar a decirle y también a preguntarle, a provocar en él, más que yo decir, a provocar para ver sus respuestas, para yo ver por dónde va transitando, para ahí yo poder hacer algunas adecuaciones y algunas correcciones. Porque si yo no sé lo que piensa un adolescente, que yo nada más le quiero dar mi discurso, los adolescentes que lo dicen, sí, ese discurso está muy bien, y te oyen y se olvidan de eso, pero él tiene su propio discurso. Entonces es más interesante que yo le digo, yo sé que tú sabes, entonces cuéntame, y entonces que él me cuente y yo ver, o que ella me cuente y yo ver por dónde transita. Licenciada, le voy a pedir una valoración de unas reflexiones que comparte recientemente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, precisamente sobre el tema de la formación de los hijos varones en el tema del feminismo, es decir, la actitud frente a los derechos de la mujer. Y me parece interesante porque es un hombre, evidentemente, un estadista, en un país donde se ha avanzado bastante en el tema de la no violencia de género y la no violencia en la familia. En consecuencia, me parece interesante conocer este pensamiento de Justin Trudeau. Y para que usted lo valore y nos diga si lo comparte y si entiende que es un mensaje que debería replicarse, reproducirse y amplificarse en una sociedad como la nuestra. Dice Justin Trudeau lo siguiente: nuestros hijos tienen el poder y la responsabilidad de cambiar la cultura del sexismo. Educar a los hijos en el feminismo les ayudará a escapar de la presión de la masculinidad normativa, que es tan lesiva tanto para mujeres como para hombres. Quiero que estén cómodos siendo ellos mismos, siendo feministas, que puedan alzarse por lo que es justo, que pueda mirarse a los ojos dignamente. Todos nos beneficiamos cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres y está en nuestras manos que esto se haga realidad. Nuestros hijos tienen la responsabilidad de cambiar la cultura del sexismo. Como padre, hijo, esposo y ciudadano, soy testigo de los obstáculos desiguales a los que se enfrentan las mujeres y las niñas todos los días. Las mujeres y las niñas todavía enfrentan violencia, discriminación, estereotipos que las limitan y oportunidades desiguales que les impiden alcanzar sus sueños. Y ya termino. Todos nos beneficiamos cuando las mujeres y las niñas tienen las mismas oportunidades que los hombres y los niños. Y nos incumbe a todos hacer eso realidad. El feminismo no es solo la creencia de que hombres y mujeres son iguales, es el conocimiento de que cuando todos somos iguales, todos somos más libres. Y termina con la siguiente cita: criar a nuestros hijos como feministas es honrar su futuro porque tienen la responsabilidad y el poder de moldearlo para mejor. Licenciada Nilka Castro. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Licenciada Nilka Castro.
sobre eso. Ok, yo lo veo totalmente de acuerdo, estoy. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la situación del feminismo, se habla mucho del costo que tiene para las mujeres, pero muchas veces no se habla del costo que tiene para los hombres. Y hay un alto costo para los hombres también. O sea, esta no es una situación que solamente nos afecta a las mujeres. Por ejemplo, la presión social que tiene el hombre para ser el productor y el que el sostenedor económico, el proveedor de una familia. Que ya no es tan así, ya numéricamente 80, casi 90%. Es que hay más mujeres en las universidades formándose para la producción mejor que los hombres. Una cosa es que no sea así en la realidad, pero la realidad es que los hombres siguen preocupados por el tema económico. ¿Cómo va a ser? Por Dios. Independientemente, y ya no por un hecho simplemente de proveer, sino por lo que le significa el poder del dinero al hombre. Poder. El otro tema es lo que significa en la salud de los hombres. Ese hombre que está socializado para verse como fuerte, para verse como poderoso, piensa que no tiene que cuidarse. Entonces vemos muchos hombres que muchas veces no van al médico y que cuando van al médico es porque ya está en las últimas, porque entiende que él no puede sentir dolor, porque su emocionalidad ha sido coartada. ¿Cómo? Entonces, el otro... Hombre, no llora, eso no es para hombres. Hombre, ñoñería, ir al médico. Los hombres también lloran. ¿Entiendes? Entonces, vemos también cómo esa represión de las emociones tiene un impacto para algunas enfermedades, como para las enfermedades cardíacas. Pero podemos trabajar en la educación de los padres para ayudarlos a educar mejor a los hijos. Claro, en la manera que hagamos menos diferenciación, por ejemplo, de hombres y mujeres en las casas, en el desarrollo, tanto en la escuela, en lo que motivamos en lo que se involucre, o sea, que una chica sea, por ejemplo, más deportiva, o que un chico participe más en actividades de cuidado, de protección, entonces estaremos creando una mejor sociedad. Porque sí, hay que crear una nueva juventud, una nueva... Estaremos desarrollando jóvenes, o sea, que puedan moverse más fácilmente desde una posición a otra. Hay que no sea convertir tan rígido nuestra juventud. El que tú eres para allá y yo soy para acá. ¿Usted cree que hace daño el mensaje, por ejemplo, de los nuevos ritmos musicales que se han impuesto en los últimos tiempos en nuestros países? Bueno, esas cosas que digan, dale duro, dale duro, dale hasta matarla. Yo creo que la música es un lenguaje. Y como lenguaje lleva un mensaje. Como lenguaje lleva un mensaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema no es que exista la música. El tema es que esa música no podemos dejarla pasar ante nuestros jóvenes como que la vean como normal, sino que tenemos que enseñar a que nuestros jóvenes a discutir qué contenido tiene esa música, qué es lo que a mí me están diciendo, cuál es el significado, qué lleva eso para mi vida, porque yo tengo que ver que sí, qué es lo que decimos, por ejemplo, el cerebro empieza a acomodarse a toda la información que va viendo y responde. Sí. Entonces, si yo estoy muy acostumbrada, ¿por qué se hace, por ejemplo, tanto énfasis hoy en que no se presenten imágenes muy crudas? Sí. Porque esas imágenes muy crudas lo que hacen es que le quitan la sensibilidad a la gente y la gente se va acostumbrando a cada vez ver mayores niveles de violencia. Licenciada, finalmente, yo tenía dos temitas, pero nada más voy a abordar uno. Me hubiese gustado ver con usted el tema de preventivamente la violencia, cómo podría abordarse desde una institución como la que ustedes están involucrados, ¿verdad? Que es el Ministerio Público. Pero hay un tema que no puedo pasar por alto en el día de hoy. Es la violencia colectiva. Ustedes lo han visto. En el Ministerio Público conocen que hay una manifestación en este momento preocupante en la sociedad dominicana de linchamientos y manifestaciones colectivas preocupantes. Lo que sucede es que cuando las personas, en nuestro país culturalmente nosotros tenemos la violencia como resolución al conflicto. Entonces, si yo siento que el sistema de justicia... No te quede dado. No te quede dado. Y tú eres un pendejo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, el nieto mío llegó 2 veces mordido la semana pasada a la casa. Óyeme, mijo, usted va a seguir viniendo mordido.
dice la mamá, es una chica que lo está mordiendo. Ah, no, pues déjese morder. Esos cuentecitos, esos cuentecitos son lo que normalizan la violencia. Esos cuentecitos son los que normalizan. Es lo que normalizan. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a verlo como algo simpático, pero no nos damos cuenta que eso nos socializa y que eso nos condiciona. Si viene dado, te voy a dar yo a ti, te voy a matar. Eso no te dejas. Y esa es otra también. Entonces, todas esas prácticas tenemos que desconstruirlas. Y tenemos que enseñar, por ejemplo... Pero esa manifestación colectiva que no se daba en la sociedad y que tú ves ahora, agarran un ladrón y hay que golpear, le dan y hasta lo matan y no hay culpables. Porque es una acción colectiva. ¿Cuánto ves uno? Pero el tema es que estamos viendo cada vez que la gente siente que tiene que tomar la violencia en manos propias. Porque no está funcionando el aparato responsable. El sistema, la gente siente que el sistema no le está dando la respuesta y como el sistema no le está dando la respuesta, me la tomo yo a modo propio. Y también yo tengo que empezar a ver que la violencia, por ejemplo, no es un proceso de resolución cuando yo no uso la violencia, que a veces es más largo. Estamos viendo un video con mucho sexo que se titula Mi Mala. O sea, la mía, la mala mía, la de mi propiedad, la de mi propiedad. Y entonces con muchas escenas de sexo abierto. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Creo que este es un tema que hay que continuarlo, tiene muchas aristas. Lo relativo a la violencia, usted ha expresado puntos de vista muy interesantes sobre el tema de la violencia. Dejó un mensaje, debe decirle. Así que dejó un mensaje. Sí. Yo creo que está cambiando algunas actitudes en este grupo y probablemente en toda la sociedad que está siguiendo este espacio. Muchas gracias, licenciado. Por ejemplo, yo siento que veo un nuevo semblante y una nueva personalidad. Por gracias, ejemplo, licenciado. En el caso de Ángel Córdoba. No vaya a meter la